28 de mayo de 2016. El Real Madrid consigue su 11º título en la Champions League. La final se disputó contra el Atlético de Madrid en San Siro. El estadio acogió a casi 72.000 aficionados, muchos de ellos españoles que se desplazaron hasta Milán para presenciar el encuentro. 2 años antes, 31 de agosto de 2014, Carolina Marín hace historia en el bádminton español consiguiendo su primer campeonato del mundo tras superar al Imperio Asiático. La victoria ante la china Dixie Leroy le otorgó la medalla de oro. Huelva, su ciudad natal, se volcó con Carolina. Un título europeo, otro mundial, y sin embargo no existe la misma repercusión mediática. Las portadas de los periódicos deportivos recogen la victoria del Madrid, pero el 31 de agosto de 2014 el título mundial de Carolina Marín pasa desapercibido para los medios. Por salud, por hábito o por ocio, el número de personas que practica deporte en España crece. Un informe del Consejo Superior de Deportes indicaba que ya en el año 2012 el número de licencias deportivas creció hasta 20.000 ocasiones. Esto ha ido aumentando progresivamente a lo largo de los años, lo que ha generado un aumento porcentual de varios de los deportes. Y no solo deportes como el fútbol, sino algunos como el taekwondo, el pádel o el ciclismo, muchos de ellos considerados deportes minoritarios. El bádminton, a pesar de los éxitos de Carolina Marín, está considerado como un deporte minoritario. Pero, ¿hasta dónde se conoce este deporte? La verdad es que no conocía mucho al bádminton como deporte a nivel profesional hasta los recientes títulos de Carolina Marín. Conozco el bádminton gracias a los amigos del instituto y la verdad es que he tenido la suerte de practicarlo alguna vez. Me gusta mucho de él porque no es un deporte que salga mucho en los medios hoy en día. No sabía nada del bádminton hasta que conocí a una amiga que lo jugaba y me explicó un poco de él y en el bachiller en educación física. Los medios de comunicación son los principales transmisores de información. Por ello, tienen una gran capacidad de influencia en la sociedad. El periodismo deportivo es una de sus especialidades más demandadas. La falta de recursos y de repercusión mediática genera que unos deportes tengan más cabida en los medios frente a otros. El fútbol es el que domina por encima de absolutamente el resto de los deportes. Solamente basta abrir un Marca, abrir un As, abrir un diario deportivo, escuchar cualquier programa de radio relacionado con el deporte, ver cualquier informativo de deportes de la televisión. El fútbol es el que copa todo el protagonismo, absolutamente todo el protagonismo. Si el fútbol no existiese, probablemente estaríamos hablando de que no existiría el periodismo deportivo en nuestro país, es así de triste. El problema que hay es que desde los medios de comunicación pues no se presta probablemente toda la atención que se debiera, más que nada porque tú al final tienes que crear, digamos, un producto que sea atractivo para la persona que te está viendo desde sus casas. En nuestro país el fútbol es fundamental, es prioritario, el fútbol prácticamente se lo come todo y bueno, pues luego hay otros deportes como el motociclismo, como el ciclismo, etcétera, ¿no? Por eso cuando surge, solo se atiende a otros deportes minoritarios, digamos, otros deportes cuando hay una explosión, ¿no? Como en el caso de, por ejemplo, el bádminton, ¿no? Con Carolina, ¿no? Si tú le ofreces fútbol es porque tú sabes que el fútbol a ellos les gusta. Y que tal, porque si tú empiezas a dar deportes minoritarios, a lo mejor el señor que le gusta el fútbol deja de ponerte, con lo cual la empresa deja de ingresar dinero, con lo cual la empresa pues deja de ser rentable. Entonces al final es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando llega un efecto, un boom de resultado, somos portada en todos los medios de comunicación y además una buena portada, porque sí que es verdad que Carolina tiene una difusión bastante positiva. Pero cuando Carolina desaparece, no es que desaparezca eso, pero se diluye y pasa todo a un segundo o un tercer plano. Aquellos deportes discriminados son protagonistas exclusivamente en eventos específicos como los Juegos Olímpicos, aunque en ocasiones no se aprovechase para impulsarlo. Este fue el caso del bádminton en Barcelona en el 92, donde se estableció como deporte olímpico por primera vez, y donde José Fraile fue uno de los colaboradores. Yo creo que los Juegos Olímpicos no fueron un punto de inflexión en el bádminton. No, yo creo que incluso pasaron ya a casi 30 años vista, o no tantos, pues yo creo que fue una
Yo creo que fue una pérdida de oportunidad los Juegos Olímpicos de bádminton. Ella era una desconocida y el bádminton un deporte minoritario, al menos en Europa. Pero hoy todos estamos hablando del oro histórico que ha logrado esta mujer, Carolina Marín, la primera jugadora no asiática que consigue un mundial desde 1999. Muchos relacionan la evolución del bádminton con el siglo XXI y la mayoría lo asocia a la irrupción de Carolina Marín, donde sus 3 mundiales y el oro olímpico, entre otros logros, ha generado lo que se llama el efecto Carolina. El problema que tenemos en los medios de comunicación es que solamente damos repercusión a aquellos deportes cuando se ganan cosas. ¿Qué ha pasado con el bádminton? Pues en España nunca se hablaba de bádminton porque nunca ha habido una gran campeona como ha sido en este caso Carolina. Y a Carolina la conocía pues desde que apuntaba que podía ser alguien en este deporte. Lo que no imaginábamos, desde luego, sabíamos que podía tener presencia en este deporte, pero nadie imaginaba que hasta este punto, ¿no? En los últimos años se ha aumentado la difusión del bádminton en los medios de comunicación, pero considero que no es lo suficiente para que el bádminton pueda crecer más rápido. Solamente hay que ver las portadas del Marca, del AS, de los diarios deportivos más importantes, y también ahora con la recuperación que está de la rodilla, pues bueno, salen los telediarios de Televisión Española, Antena 3 y demás, y creo que el hecho de Carolina creo que ha supuesto un paso hacia adelante, pero insisto que yo creo que lo que vende es la marca Carolina, ¿no? Debido a que creo que es la mejor deportista de todos los tiempos en la modalidad de bádminton. Se está notando, yo creo, un poco lo que llamamos el efecto Carolina. Se ha notado un poco, pero solamente en los grandes eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos, los Mundiales y demás. Me da rabia que otros deportes, que son más mayoritarios, pues tengan tanta repercusión. Sí que es verdad que no solo Carolina es la que gana, que es la única que se ve. Ahí, me acuerdo, estuve con una generación de que fue campeona de junior hace pocos años, campeona de Europa Junior, y a esos jugadores pues ahora mismo prácticamente ninguno sigue jugando al bádminton por eso, porque cuando no se apuesta por esa gente o no se les apoya lo que se les debe apoyar, pues pierden las ganas de seguir compitiendo y pierden las ganas del bádminton. En España hay casi 8.000 federados de bádminton. A pesar de ello, los medios no dan voz a una pequeña parte. Existen jugadores como Pablo Avián, que además de haber sido campeón de España 12 veces, ha participado en 3 Juegos Olímpicos, o Beatriz Corrales, que es una de las grandes jugadoras a nivel europeo. Yo personalmente he salido varias veces en medios de comunicación por diferentes logros que he conseguido en diferentes campeonatos, pero como he mencionado anteriormente, creo que el bádminton no es uno de los deportes que más salga en los medios de comunicación a nivel nacional. Bueno, el mucho o poco depende de la percepción de cada persona, ¿no? Pero bueno, sí que he salido en más de una ocasión. Quizás lo que no me guste tanto es que sales solo cuando consigues X resultados, y creo que ya no solo por eso, no solo el deporte de élite dentro del cual yo me encuentro, pero que hay mucho deporte de base, muchos valores que se aprenden con cualquier objetivo, ya no sea un objetivo a nivel internacional, mundial o fuera de España, que aporta mucho. Entonces estaría muy bien dar visibilidad a todo el conjunto de lo que es el bádminton, lo que es un deporte. Teledeporte es la principal vía de difusión del bádminton a través de las retransmisiones de partidos importantes o incluso de la Liga de División de Honor. Lo bueno es que si tú te gustan otros deportes que no sea el fútbol, a día de hoy tenemos, por ejemplo, Teledeporte, que te ofrece un montón de cosas muy chulas, ¿sabes? O sea, pues hombre, Teledeporte como canal de deportes de Televisión Española, que es un ente público, tiene, digamos, entre sus objetivos precisamente dar salida a todos estos deportes que los grandes operadores privados, ¿verdad?, pues no es viable, ¿no?, ya que bueno, tiene su lógica, ¿no?, los operadores privados buscan rentabilidad. El problema es que si no quieres consumir determinado deporte porque te apetece, pues es complicado que tú lo puedas llegar a consumir de una manera, digamos, natural. Pero la repercusión mediática no es la única traba dentro del bádminton. El nivel de ayudas y patrocinios dista mucho de lo que puede suponer en deportes como el fútbol, donde es más fácil contar con una buena base económica.
La principal ayuda que he recibido durante toda mi carrera como deportista es el apoyo incondicional de mi familia, o sea, esa ha sido la principal ayuda y después pues el apoyo que recibo de mi club. Desgraciadamente no hay una gran base económica o algo que desde el principio digas puedo estar totalmente enfocada al deporte sin preocuparme nada a nivel para financiarme torneos, para financiarme mi día a día de entrenamientos, eso no es así. Creo que desde pequeña el hecho de ser madura y entender que eso también forma parte de mi carrera deportiva, al saber gestionar y buscar las salidas económicas para poder vivir de este modo, pues ha sido importante. La ayuda económica que he recibido ha sido la de mis padres, son los que me han estado pagando durante toda mi carrera deportiva, corta carrera deportiva, las competiciones, los alojamientos, los desplazamientos. Sin su ayuda no podría haber estado compitiendo, y después he tenido la suerte de entrar en el equipo de la Universidad de Valladolid, y gracias a la Universidad de Valladolid también he recibido becas deportivas que han sido las que me han permitido, cuando ya era un poco más mayor, seguir compitiendo y seguir yendo a campeonatos y torneos. Conseguir patrocinios deportivos es una tarea costosa. Los patrocinadores se centran en jugadores de máximo nivel. Esto es lo que les permite vivir económicamente del bádminton, como es el caso de Carolina Marín. El tema de los patrocinios en bádminton es algo complicado. Tú, si tienes resultados importantes, pues consigues un patrocinio que es de la marca deportiva que te da el material deportivo, entonces en ese sentido no tienen ningún coste de materiales, pero conseguir patrocinios económicos personales es más complicado. Hay un gran cambio. Ahora, todavía cuesta mucho que a la hora de ayudas económicas se generalice y se apoye, por ejemplo, a todo el equipo nacional o a un gran número de jugadores. Al final todo sigue siendo muy elitista y muy a solo X jugadores por X resultados, y mantén el resultado, que si no el sponsor se va. Eso todavía creo que tiene que haber un cambio mucho de mentalidad. Asia es el lugar donde se creó el bádminton, concretamente en India. El número de licencias en este continente supera con creces la minoría de personas que practican este deporte en Europa. Para los asiáticos, el bádminton es un deporte de masas con más de 10 millones de practicantes, mientras que en España se tilda de minoritario. Los pabellones vacíos pasan a tener aforos completos y con entradas en reventa. La cultura y la tradición hace que competir allí sea todo un privilegio. El bádminton es deporte nacional en varios países asiáticos, como China, Indonesia, Corea, Malasia. Entonces esos países nos llevan mucha diferencia. Sobre todo en la modalidad de los dobles creo que nos quedan años luz, y sinceramente creo que ahora mismo nos costará 40 o 50 años si queremos igualarnos. Veo diferencia en la cantidad de practicantes, veo diferencia en algún momento en la calidad también de la masa, digámoslo así, aunque nosotros vamos teniendo jugadores, no solamente vivimos de Carolina, vivimos de otros jugadores y jugadoras. Pero, sin ir tan lejos, en Europa también hay más tradición en unos países que en otros. Veo en Europa países como Inglaterra y Dinamarca, que ahora mismo son top mundiales, que el bádminton es como aquí para nosotros el fútbol, el baloncesto. Entonces, de momento hay mucha diferencia con esos países y ojalá algún día pues podamos estar a la par. A ver, diferencia hay en mayor medida quizás porque hay más apoyo gubernamental, porque quizás hay más, al final siempre sale el tema del dinero, ¿no? Creo que en Italia también son, por lo general, siempre se habla de manera general, porque luego cada persona es diferente, pero son muy patrióticos. No digo que aquí en España no, y no digo que yo sea partícipe de ser súper patriótica, pero ese modo cultural es lo que les está haciendo, ¿no?, el apoyar a sus deportistas de una manera, o sea, incluso simplemente la estructura que tienen es, cuando tienes un resultado o ven que tienes opciones, te dan a nivel económico un sueldo vitalicio para no te preocupes por el dinero, ocúpate por y para el deporte que hagas. España está compuesta por 17 comunidades autónomas, donde el bádminton llega a cada una de una manera diferente. Hay comunidades, por ejemplo, que tienen más tradición, como puede ser, yo creo, Galicia, creo que es de las primeras que empezaron con bádminton en España,
y hay otras que pues prácticamente no tienen nada de bagaje de bádminton. Creo que tienen mucha facilidad en los pueblos pequeños, sobre todo donde, por ejemplo, Astrada, Arjonilla, pueblos donde es muy fácil, hay muchas facilidades y demás. El estandarte siempre lo ha llevado Andalucía, le han seguido otras comunidades. Sí que es verdad que en Castilla y León hay gran cantidad de jugadores de bádminton, pero no hay calidad, falta mucha calidad, falta apostar aquí por el bádminton y tener ya desde el principio una buena estructura y un buen centro de tecnificación. Chavales con 11, 12 años se entrenan casi todos los días y aquí tienes que buscarte incluso las castañas del fuego para buscar una instalación en Valladolid para poder practicar este deporte. Castilla y León es una de esas comunidades autónomas, una de esas federaciones territoriales que el bádminton va creciendo a una velocidad a la que no nos gustaría que creciera mucho más deprisa. Debería de haber más implicación por parte de la federación territorial y bueno, pues debería haber planteamientos en varias áreas diferentes a los que hay ahora. Para que exista igualdad y que el bádminton tenga los mismos derechos que otros deportes como el fútbol, se deben cambiar cosas, y los medios de comunicación son uno de los agentes más importantes para que esto se lleve a cabo. Creo que deberían aumentarse los recursos en el deporte base y en el bádminton en general. Eso haría que el deporte creciese en general. Lo que necesita, lógicamente, y he hablado muchas veces con los responsables de bádminton, es que hay que trabajar, y en ello se está, hay que trabajar para que el referente, que es Carolina, pues tenga algo más, es decir, deje algo ahí detrás. Que la gente que estamos metidos en este mundo, trabajar mucho y ya no solo eso, sino que los de fuera, los de arriba, digámoslo así, el propio gobierno y a partir del gobierno el resto de comunidades autónomas y a partir de comunidades autónomas pues cada institución en sus localidades pues apuesten por el deporte minoritario y apuesten por nuestro deporte, por el bádminton. Que los gobiernos, bien municipales, autonómicos o nacionales, apuesten por el deporte base, igual que han apostado por el deporte femenino, igual que han apostado por el deporte inclusivo, han apostado por muchas facetas del mundo del deporte, que apuesten claramente por el deporte base, pero que a la vez, digamos, que las entidades municipales, autonómicas, entidades deportivas, federaciones, delegaciones provinciales y autonómicas y nacionales, se monten a ese tren. Existen muchos tipos de deportes, algunos más valorados que otros, con más recursos y con más difusión en los medios, pero eso no siempre lo es todo. El compañerismo, el esfuerzo, el sacrificio, la entrega, las ganas, son algunos de los valores que este deporte asiático transmite a las personas. Cuando un informativo enfoca un par de segundos un volante, todos aquellos que tienen un vínculo con este deporte se enorgullecen. Cuando el equipo español consigue algún título, todos gritan. Cuando una persona apuesta por este deporte, todos lo hacen más fuerte. Cuando uno se cae, todos se caen. La vocación es el principal punto de partida que hace especial a este deporte. Si volviera atrás, seguramente con la carrera deportiva que llevo encima y los logros y las vivencias que he vivido en este deporte, elegiría otra vez el bádminton. Creo que a la hora de elegir, si tuviese que elegir un deporte, probablemente hubiese seguido eligiendo el bádminton. Es un deporte lo suficientemente sano, gratificante. Yo creo que he apostado por el bádminton y seguiría apostando 100%. Mira, es una pregunta que me he hecho muchas veces, y yo creo que sí. Yo seguiría apostando por el bádminton, de hecho sigo apostando por el bádminton. Fue dar el primer raquetazo y fue un amor a primera vista.